Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga mucho. Una vez más, el pastor de la iglesia para estar con ustedes algunos minutos compartiendo la palabra del Señor. Quiero que sepan que aunque estoy lejos de ustedes, aunque estoy lejos y estamos separados por la orden ejecutiva del presidente, aunque en su pantalla eso se ve al revés, y dice I love you. Amén. Los amo mucho en el Señor. Así que vamos en esta hora a la palabra del Señor. Y yo les invito a que me acompañen a la lectura bíblica en Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 10 y versículo 17. Un texto muy conocido de todos, pero que tiene una profunda enseñanza a la cual todos debemos adherirnos. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero abundar en esta linda tarde o mañana o noche, sea cuando usted esté escuchando este mensaje, sobre el tema la mente renovada. La mente renovada. Porque yo quiero que usted sepa que el campo de batalla de todo creyente no es Nueva York, no es el hospital, no es la política que nos rodea, ni las persecuciones que a veces hay contra nuestra gente. El campo de batalla del creyente es la mente. Esto. Ahí está. Dice que cierto maestro de las Escrituras le preguntó al Señor cuál es el más grande mandamiento, y el Señor le dijo, le preguntó qué es lo que dice, y él entonces respondió y le dijo: este es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y termina diciendo: y a tu prójimo como a ti mismo. Me interesa la expresión y con toda tu mente. Usted ve, el hombre está formado de tres naturalezas: alma, cuerpo y espíritu. Dentro de esas tres naturalezas se encuentra toda la esencia de lo que el hombre o la mujer es. Y aunque este texto no divide, porque el Señor no está procurando darnos una lección sobre el tripartismo del hombre, no divide esa esencia, pero sí nos habla de todo lo que esa esencia es. Y cuando dice amarás al Señor con todo tu corazón, está hablando de sentimientos, porque eso es el corazón. No este pedazo de carne, pero el espiritual, el que está dentro de nosotros, que está en el alma. Ahí es que están los sentimientos, las emociones. Ahí es donde usted se muestra sincero o hipócrita. El corazón. Y luego dice con toda tu alma. Ya pasa más allá del corazón a todo lo que es el alma, que es el asiento de nuestros instintos. El hombre tiene ciertas capacidades, yo les llamo instintos, algunos teólogos les llaman instintos, aunque se dice que el ser humano no tiene instintos, pero cuando actúa de resorte o reaccionando, decimos instintivamente algo, pues a eso es que me refiero con el asiento de los instintos, que es la dominación. El hombre tiene la necesidad de dominar, de tener gobierno sobre todo lo que es suyo, la adquisición, que también necesitamos adquirir cosas, y la preservación es un instinto o es una naturaleza instintiva del ser humano. Está ahí, en el alma. Y cuando dice que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, estamos hablando de sentidos
físicos, la vista, el oído, la boca, o sea, el habla, el olfato, las manos. Estamos hablando de acción, con todas aquellas cosas con las cuales ha sido equipado para tener acción, para vivir, haciendo y deshaciendo según tu voluntad te dirige. Y dice, y con toda tu mente, y con toda tu mente, es el pensamiento, la mente es el pensamiento, y donde están el conocimiento, la memoria, la inteligencia, la conciencia, en la mente. Así es que vas a amar al Señor tu Dios. Cuando una gente dice por ahí, cuando una persona dice, yo amo a Dios, hay que preguntarse, ¿le amará verdaderamente? ¿Le amará verdaderamente? Porque esta es la única manera que se puede amar al Señor, así como le acabo de decir ahora, con todas estas facultades y cualidades que distinguen a una persona. Pues bien, la mente humana es sumamente importante para el espíritu humano en su crecimiento espiritual. Todos queremos crecer espiritualmente. Y algunos piensan que crecer espiritualmente es abrir la boca, decir aleluya, gloria a Dios, alzar las manos, correr, brincar, alborotar, diciendo aleluya y gloria a Dios. Pero eso no define lo que crecer espiritualmente es. Para crecer espiritualmente, después del nuevo nacimiento, por supuesto, cuando usted nace de nuevo, el Señor te transforma, te hace una nueva criatura. Después de ese nuevo nacimiento, si tú quieres crecer y madurar, tienes que ir a la mente, tienes que educar la mente, tienes que preparar la mente para que entonces la mente pueda bajar al corazón y del corazón pueda penetrar a lo espíritu. Y ahí tú vas desarrollando una personalidad espiritual. La personalidad espiritual, por supuesto, cuando usted estudia la palabra, va a Gálatas capítulo 5 y te da los frutos del Espíritu, encierra ciertas virtudes que se desarrollan y eso viene cuando educamos la mente, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe. Todas esas virtudes, cuando se desarrollan, entonces usted se cataloga como un ser humano espiritual. Pero repito que para llegar ahí usted tiene que conocer, tiene que saber lo que está haciendo. Su mente es muy importante. Hay muchos que buscan el conocimiento de la mente solo por saber y eso está bien, pero eso es curiosidad. Y hay quien busca el desarrollo de la mente solo para ampliar su saber. Y eso también está bien. Pero eso, para ser conocidos. Y eso, pues, es curioso, es vanidad. Eso es vanidad. Y hay quien busca el conocimiento para edificar a otros. Y eso es amor. Eso es una frase de un tal Bernardo de Claraval. Que es cierto. El cultivo de la mente es lo que abre la puerta para que el ser humano pueda crecer y pueda desarrollarse. Pues hoy estamos hablando acerca de la mente renovada. La mente, el pensar, porque la forma de pensar hacia la cual debemos aspirar a fin de madurar espiritualmente está claramente definida en la palabra de Dios. Cuando yo defino una mente renovada, la defino de esta manera. Una mente que es llevada de vuelta a la pureza de la inocencia. Una mente que reemplaza la vieja manera de pensar por aquella que está en conformidad con la mente de Cristo. Una mente que sustituye una que ya sirvió su propósito y ya no sirve más para nada en la vida. Una mente renovada es una mente que ha sido reenergizada por el poder de Dios. Así que el cultivo de la mente, hermanos, es esencial para poder renovarnos en el espíritu de día en día. El mandamiento más importante, dice la Biblia,
que es este que acabamos de leer al principio: amar al Señor Jehová con todo el corazón y con todas las fuerzas. En el Antiguo Testamento, así es que dice, Deuteronomio 6, versículo 5, cuando Jesús habla con este intérprete de la ley, este intérprete le añade: y con toda tu mente. Y Jesús no se lo rebatió, Jesús se lo aceptó, que es así, que es con estas 4 cosas que hay que amar al Señor nuestro Dios. O sea, así que esta adición que este muchacho hizo, o este caballero hizo, a la declaración de Deuteronomios, asegura que no se deje de usar la mente cuando nos estamos acercando a Dios. Hay que amarlo, pero hay que amarlo con todo. No se puede dejar fuera absolutamente nada. Mire, a manera de observación, la adoración ciega de algunos que no saben ni lo que están haciendo. Dicen aleluya y no saben ni lo que quiere decir la palabra aleluya. Y se gozan y se alegran en el culto y cuánta cosa. La adoración ciega, emocional, inconsciente de las directrices bíblicas. Es lo que muchos prefieren hacer antes que una adoración concienzuda. La Biblia dice que le rindamos al Señor un culto de alabanza, que es nuestro racional culto, Racional habla de razón, habla de mentalidad. Se le debe dedicar al Señor un culto no alocado, sino un culto inteligente. Nuestro culto racional. Y es así, hermanos, porque pensar es más incómodo que emocionarse. Emocionarse es fácil, no requiere esfuerzo, pero pensar requiere esfuerzo. Cualquiera se emociona y se pone contento, o se pone triste, o se pone gozoso, pero pensar es diferente. Pensar, usted tiene que saber lo que está haciendo. Eso requiere esfuerzo, requiere estudio, requiere tiempo, requiere juicio, requiere individualidad. Así que adorar al Señor con todo el ser, y luego con toda la mente, requiere todas estas capacidades. Y eso pues resulta incómodo para muchos. Es preferible emocionarse, danzar, correr, brincar, levantar las manos, como dije anteriormente, vociferar palabras de alabanza, llenarse de alegría en un éxtasis. Eso es fácil. Pero estará el Señor recibiendo esa adoración. Ahí es donde usted tiene que detenerse y decir: yo tengo que saber lo que estoy haciendo, porque yo quiero que el Señor reciba lo que yo le estoy entregando. La transformación espiritual comienza con la renovación del espíritu en el nuevo nacimiento, como ya hemos dicho, pero luego pasa a la renovación de la mente. Una vez que usted ha nacido de nuevo como criatura del Señor, se ha convertido, Cristo lo ha salvado, usted no se puede quedar ahí, porque vuelve otra vez poco a poco y cae en la vida de pecado pasada. Usted tiene que renovar la mente, sin lo cual no puede haber proceso espiritual. No puede haber progreso espiritual. No es, dice Romanos 12, capítulo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformarse es irse por lo fácil. Eso es lo que hace una mente que no ha sido renovada. Se va por lo fácil. Transformarse es dejar de ser quien uno es y convertirse en otro. Usted se transforma. Renovarse o renovar algo es mejorar aquello que se ha descompuesto. Y todos sabemos cuán descompuestos vinimos al Señor el día que nos convertimos a Él. Entendimiento. Para que por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento habla de una mente que compara y contrasta información de manera inteligente para saber cuál
es la correcta. Y en nuestro caso, que estamos hablando de acercarse a Dios para acercarse al Señor correctamente. Comprobar es corroborar, revalidar, confirmar la exactitud de la buena voluntad de Dios, aquella que es agradable y perfecta. Así que usted puede ya de inmediato ver que es necesario que nosotros nos ocupemos de cultivar nuestra mente en nuestro proceso de adoración a Dios. Hay 5 distinciones de una mente renovada. Y quiero rápidamente entregarlas a ustedes en esta hora. Para que usted sepa cómo está su mente, ¿no? En estos días que estamos encerrados por causa de la orden presidencial y del gobierno y de este virus tan terrible que está atacando a la humanidad. A veces en el lugar cuando uno está así encerrado y no tiene nada que hacer, la mente divaga y se va a pensamientos que no son agradables a Dios. Pero el que tiene la mente renovada no hace eso. El que tiene la mente renovada la dirige al Señor rápidamente. Y este encerramiento no le hace mal, le hace bien, le da tiempo para buscar a Dios más de cerca. Una mente inconforme. Una mente renovada es una mente inconforme. ¿Inconforme con qué, pastor? Inconforme con el mundo. Inconforme con las diabluras que la sociedad acepta como correctas cuando son verdaderamente condenadas en la palabra de Dios. Estamos inconformes con nuestra pasada manera de vivir. Es una mentalidad que es hostil a lo establecido en el orden político, social, moral, estético, cuando éste se opone a los principios de Dios. Y el prerequisito para la renovación mental es no ser conformado a este mundo. ¿Qué? Es ser inconforme. La vida cristiana madura se caracteriza por elecciones disciplinadas, conectadas a la mente sobre lo que es y lo que no es bueno hacer. Al comienzo de Romanos, el apóstol Pablo observa, por la guianza del Espíritu, que aquellos que han rechazado a Dios lo han hecho al suprimir la verdad acerca de Dios. O sea, piensan equivocadamente o malamente del Señor. Dice en el versículo 21 ahí de Romanos, en capítulo 1, que hay quienes, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué le parece? Fue entenebrecido. Porque no pensaron bien de Dios. No pensaron bien de Dios porque su mente no estuvo educada correctamente. La mentalidad mundana, por así decirlo, es un castigo. Son entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Un castigo divino. El versículo 28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es claramente un castigo de Dios. Y es por eso que la mente del creyente debe ser renovadamente hostil al mundo. Sin esa renovación, mis amados, nuestro espíritu no puede conectarse con Dios. De hecho, alguien dijo que la principal razón por la cual se actúa mal es porque se piensa mal. Especialmente cuando se piensa mal acerca del Señor. Cuando no reconocemos y adoramos a Dios como soberano, creador de todo, no solo nos volvemos inútiles en nuestro pensamiento, sino que nuestros corazones y nuestro comportamiento instintivo se vuelven impuros. Muchos piensan que Dios siempre debe bendecirnos. Y eso es lo que sucede cuando la mente adopta los principios del mundo. Dios tiene que bendecirnos, y eso es una doctrina que se enseña por ahí. Bendecirnos con lo que queremos. O sea, Dios siempre nos va a bendecir.
De eso no tenemos la menor duda, pero no siempre con lo que queremos. Y cuando pensamos de esa manera, equiparamos el éxito que adquirimos en la vida como señal de nuestra santidad, de nuestra fidelidad y de nuestra bendición que Dios nos da. Y eso no siempre es así, eso de hecho está mal, está mal. Yo puedo triunfar en la vida y ser un fracasado espiritualmente. Yo puedo ser amado de todos, aceptado por todos y rechazado por el Señor mismo. Hay que tener cuidado con eso, hay que educar la mente para que sepa dónde es que está la verdadera espiritualidad. El capítulo 11 de Hebreos nos demuestra que esto que acabo de decirle no es necesariamente así. Allí encontramos que algunos héroes de la fe, todos exitosos, algunos tuvieron bendiciones, pero otros sufrieron muchos. Daniel estuvo en un palacio sirviendo a un rey, pero fue un hombre tremendo. José fue un triunfador, fue un gobernante en Egipto. Moisés fue el gran caudillo de Israel que liberó a Israel y la llevó a la tierra prometida, aunque él mismo no entró en ella. ¿Ve? Pero hubieron otros profetas. Algunos fueron aserrados, dice. Unos corrieron de aquí para allá huyendo de este y de aquel peligro. Dieron la vida. Murieron en el proceso de servirle al Señor, dice allí. Y todos fueron triunfadores. Todos fueron espirituales. Todos fueron hombres de Dios. Vivir en conformidad con los valores mundanales de estatus y de poder es indicativo de una mentalidad corrompida. Pensamientos negativos acerca de nuestros prójimos y la obsesión con la opinión positiva de otros habla de una mente que no ha sido cambiada, transformada, renovada. Así que cuando usted piensa negativamente de otro, cuando usted desea que piense positivamente de usted, piense cómo está su vida, porque su mente no está pensando bien. La mente renovada está definida, bien definida en la Biblia. En Filipenses capítulo 4 y versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí está definida. La mente espiritual, la mente renovada, es aquella que se ocupa en las cosas que valen la pena. Y esto, mis amados hermanos, no es fácil, requiere esfuerzo. ¿Cómo llegar a tener una mente renovada? Que no esté conforme al mundo, que sea hostil a la mundanalidad que nos rodea. Filipenses capítulo 4:9, el apóstol dice: lo que aprendisteis de mí, si recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué dice eso de la mente? Lo que aprendisteis. Lo primero que habla es de estudiar. Dedícate a buscar el conocimiento correcto en la palabra sobre cómo agradar a Dios. Lo que aprendisteis. Y luego dice lo que recibisteis, oísteis y visteis. Esto habla de seguir el buen ejemplo de aquellos de quienes el mismo Dios da testimonio, que son fieles y que son siervos de Él. Una mente hostil a la mundanalidad y al pecado. Otra distinción de la mente renovada es que es una mente espiritual. Espiritual. Renovar nuestras mentes es perseguir y recibir la obra silenciosa del Espíritu Santo en la trama de nuestras vidas. En Efesios capítulo 4 nos dice varias cosas. Nos dice que la mente no puede estar hueca de las exigencias de Dios. El versículo 17 dice: esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis más como la otra gente que anda
en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No puede ser una mente vana. No andéis en la vanidad. No tengáis una mente hueca. Hay que conocer a Dios y las cosas que son de Dios correctamente para que podamos andar en luz y no en tinieblas. La mente espiritual se opone a la vida vieja. El versículo 22 de ahí de Efesios 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire, hay que despojarse de del viejo ser humano, del viejo yo. Porque esa forma antigua de antes de conocer a Cristo que nosotros teníamos, vivía viciada conforme a los deseos engañosos. Entonces hay que ser hostil a eso, rebelándonos contra eso y renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Hay que traer el Espíritu Santo a la mente. La mente espiritual no le deja espacio a la mentira. El versículo 25 ahí de Efesios 4 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hay que saber hablar verdad. La mente que es espiritual habla verdad. Y hermanos, hablar la verdad no es cosa fácil. Hay que entrenar la mente, hay que enseñarla, hay que cautivarla, hay que ubicarla en ese cuadro de vida para que seamos gente espiritual y Dios sea glorificado en nosotros. La mentira es fácil, cualquiera miente en cualquier momento para salir del paso, pero la verdad, eso es cosa difícil y eso solamente una mente preparada, una mente instruida lo puede hacer. La mente espiritual, entonces no le deja espacio a la mentira. La mente espiritual no le deja lugar al diablo. El versículo 27 dice, no deis lugar al diablo. Satanás es un mentiroso, Satanás es el engañador, Satanás siempre está buscando cómo meterse en nuestra vida y tenemos que estar alerta, atentos, ser celosos y velar, porque el adversario, el diablo, busca como león rugiente a quien devorar. Jesús dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. La mente espiritual tiene poder sobre la lengua. El versículo 29 ahí de Efesios 4 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Oiga, la mente espiritual tiene poder sobre la lengua. Y dice Santiago que la lengua, eso es un monstruo. La lengua te domina, te destruye, la lengua enciende un bosque, la lengua te saca de cauce, la lengua te lleva a la deriva. Y el que tiene poder para controlar la lengua, tiene poder para controlar todo su cuerpo. Eso se logra solamente cuando el Espíritu Santo ha aceitado nuestro pensamiento. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Nunca falte ungüento sobre tu cabeza. La mente espiritual está siempre consciente del Espíritu Santo. No es que vivimos las 24/7 con la palabra Espíritu Santo en la mente, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. No. Pero nuestras acciones que las vamos a hacer, nuestras decisiones que vamos a tomar, las palabras que vamos a decir, nosotros estamos conscientes de que podemos ofender al Señor. Y eso es lo que quiere decir esta expresión, que estamos siempre conscientes del Señor. No queremos fallarle en ninguna cosa, en ninguna manera. No contristéis al Espíritu Santo, dice el versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que la mente es muy importante. Y para que sea espiritual, tiene que fijarse en el Espíritu Santo. La mente espiritual gobierna las emociones del ser humano. El versículo 31 dice, quítense de vosotros
toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, mejor sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Tengo una ilustración de un obispo, el obispo N.T. Wright, americano, que cuenta la historia de cierto erudito que escribía, se dedicaba a escribir críticas mordaces, burlonas, malas, malintencionadas, sobre el trabajo que sus colegas hacían. Siempre estaba buscando cómo hablar mal de ellos, pero le dio con comenzar a ir a ciertas conferencias que se estaban ofreciendo y allí encontró alguna de esa gente que él atacaba mucho en sus escritos. Y comenzó a tratarlo, no le quedó de otra, tuvo que sentarse al lado de ellos, sentarse en la mesa con ellos, comer con ellos, hablar con ellos, y se dio cuenta que no eran tan malos como él decía. De hecho, para horror de su vida, comenzó a agradarle la presencia de ellos. Entonces, en lugar de corregir su manera de ser, dejó de ir a las conferencias, para no seguir tratando con ellos porque le estaban dañando su mal sentimiento. Su mente estaba completamente mal, arruinada, tirada en un pensar desagradable a Dios. La tercera distinción de una mente renovada es que es una mente de oración. Los conflictos interpersonales en nuestra vida son cosas inevitables. Vamos a tener problemas con todo el mundo. Eso ya lo hemos dicho. Una mente disciplinada es una mente que no se deja llevar por las pasiones. Se educa, piensa, analiza, actúa inteligentemente. Es necesario orar, hermanos, para luego dictarle al corazón cómo accionar, cómo reaccionar, cómo sentir. Creo que el ejemplo de Moisés con Miriam es muy interesante. Miriam era la hermana de Moisés y Aarón el hermano. Y a Moisés le dio con casarse con una mujer de otra raza con la que ellos no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo por nada del mundo y se formó una pelea familiar ahí entre ellos allá. Terrible. Y dice que fueron a Moisés enojados y le dijeron que solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. O sea, nosotros podemos aconsejarte, Dios nos ha hablado a nosotros también. Tú no eres el único que tiene la voz de Dios. Y mire, hay que tener cuidado cuando uno habla de esa manera acerca de sus líderes, porque dice la palabra que ellos dijeron eso y habiendo dicho eso, Dios, Jehová Dios, los escuchó. Los escuchó y el Señor no le gustó lo que ellos dijeron de Moisés. Entonces Miriam se convirtió en leprosa. La mano de Dios la tocó y la puso leprosa, mire, desde la cabeza hasta los pies, leprosa completamente. Moisés, en lugar de decirle, bueno, que te pase, ahora vas a vivir así el resto de tu vida, sigue llevándome la contraria para que tú veas lo que te va a pasar. No, Moisés oró a Dios y le dijo, Señor, sánala. Se fue a la oración. No se quedó en la carne, se fue a la oración. La oración nos eleva a Dios. Y pudo hacer una petición buena, correcta, la que Dios quería, la que estaba en el corazón del Señor. Y el Señor la limpió en el momento de su lepra. Le dio su merecido, le dio su castiguito y luego la restauró. Porque a Moisés, en lugar de irse a la venganza, se fue a la oración. Su mente estaba equipada de tal manera que todos sus problemas y todas las situaciones, todos los conflictos, todo lo arreglaba hablando con Dios. Pablo le dice a los creyentes corintios que no solo es valioso orar con el Espíritu, es bueno orar también con el entendimiento. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, dice, oraré
con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Una mente espiritual es aquella que usa nuestras habilidades cognitivas en la oración para ayudarnos a llegar a Dios. Esto hay que cultivarlo, mis amados. La mente hay que cultivarla. Una cuarta distinción de una mente renovada es que es una mente preparada. ¡Preparada! Es una mente que ha sido llevada a la instrucción concienzudamente, voluntariamente. Esto viene del apóstol Pedro, en primera Pedro, capítulo 1, versículo 13. En esa primera epístola que fue escrita a los cristianos esparcidos por todo el Asia Menor, a causa de la persecución que estaban sufriendo, el apóstol Pedro les dice que ciñeran los lomos de su entendimiento. Y luego el capítulo 3, en el versículo 15, les dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Preparen la mente, prepárense para responder, prepárense para hablar, prepárense para evangelizar, prepárense para que cuando hablen, su hablar sea un hablar, como dijimos anteriormente, sazonadito con sal, edificante para todo el que escucha. Para hacer esto, mis amados, necesitamos proteger nuestro tiempo de lectura seria. Y esto es una cosa bien difícil en este tiempo, porque en este tiempo hay tanta electrónica. Está el teléfono, está el internet, está Facebook, está la televisión, están los juegos electrónicos. Nada de eso en sí es malo, pero no debe ocupar el grueso de nuestro tiempo. Debemos aprender a leer la palabra de Dios, analizarla, libros que hablen de esto, analizarlos, educar la mente, preparar la mente para que podamos dar buen testimonio del Señor. Así que necesitamos utilizar nuestro tiempo correctamente, mis amados, correctamente, porque nuestra mente sufre cuando desperdiciamos el tiempo. Una consecuencia importante de una mente preparada para la acción es una mente que lucha con la sabiduría mundana. En 2 Corintios capítulo 10 y versículo 5 dice que derribemos los argumentos y toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El pensamiento hay que tomarlo y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando usted mire, hay hermanos que, si yo le preguntara, si estuviéramos aquí la congregación y le pregunto cuántos leyeron la Biblia, casi todos me levantarían la mano, pero ¿cuántos saben en qué capítulo leyeron la Biblia? Ya la mitad de las manos se bajan. ¿Y cuántos entendieron lo que leyeron en la palabra? Más manos se bajaron. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia la palabra, cuando usted estudia un libro que habla de la palabra, aún si escucha este mensaje y lo repite y lo vuelve a escuchar, cuando usted pone su mente a trabajar en las cosas del Señor, usted debe analizar lo que lee, debe analizar lo que oye, debe estudiar lo que recibe para que pueda correctamente acercarse a Dios en espíritu y en verdad. La quinta, la última identificación de una mente espiritual es una mente que es humilde. La humildad es una distinción de una persona que es espiritual, cuya mente está bien afirmada en el Señor, que no se cree más alto de sí mismo de lo que Él es. Es una mente que no acepta arrogancia, ni altanería, ni altivez. Es una mente que no le abre las puertas al orgullo, porque todo creyente que tiene una mente espiritual, tiene una mente humilde, sabe que el Señor nos sacó del hoyo de la miseria, que donde estamos ahora
es todo gracia y misericordia de Dios, y que si otros no llegaron a nuestro nivel, llegarán algún día, porque el Señor los va a llevar de la mano hasta lograr en ellos lo que Él quiere hacer. Entonces, una mente transformada o renovada es una mente que está inconforme con el mundo, es una mente que es espiritual, es una mente que ora para todas las cosas, es una mente que se ha preparado correctamente para conocer y acercarse a Dios, es una mente humilde. Usted pasa de una mente carnal, mundana y a veces hasta diabólica a una mente, como dijo el apóstol, la mente de Cristo, una mente acoplada con el pensamiento del Señor. Así que, ¿quieres aprender a amar a Dios? ¿Quieres saber si le amas? ¿Quieres acercarte a Él en espíritu y en verdad? ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? ¿Sí? ¿Con toda tu alma? ¿Sí? ¿Con todas tus fuerzas? Definitivamente que sí. Pero no se te olvide este cuarto elemento. Con toda tu mente. Cuando tú puedes hacer todo eso, entonces puedes cumplir la última parte de ese versículo que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde. No te olvides de orar por nuestros hermanos, por nuestra nación, por nuestro presidente, por el mundo entero. No te olvides de mantenerte agarrado del Señor durante esta pandemia. El Señor nos dará la victoria porque Él es fiel y verdadero. Yo soy tu amigo, tu hermano, tu pastor, el reverendo Eli Martínez. Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos. Amén. Antes de despedirme por el día de hoy, yo deseo que mi esposa cante una alabanza al Señor. Estamos pasando por pruebas, por situaciones bien difíciles con este virus que nos ha trastornado la vida, pero el Señor guarda a su pueblo. Por difícil que sean las cosas, yo quiero que usted entienda que no están solos. Yo no estoy solo. Estamos en las manos del Señor. Él ha permitido esta pandemia. Él sabrá cómo nos va a sacar de esto. Él conoce el principio, Él conoce el final, Él conoce todo el proceso. Pero lo más interesante es que la Biblia dice que el Señor conoce a los que son suyos. Así que estamos seguros en la mano del Señor. Voy a dejar que mi esposa cante esa alabanza, el Dios del monte. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les extraño muchísimo. Y para el Señor y para ustedes esta alabanza. La vida es fácil cuando estás en el monte y tu alma goza de paz sin igual. Luego en el valle de tus aflicciones, allí no temas, porque solo no estás. El que es Dios en el monte, Él es Dios en el valle, hace que todo obre para bien. Él es Dios en las buenas y en tus horas de prueba. Él es Dios en el día y en la noche también. Hablas de fe allá arriba en el monte, háblales fácil. Cuando todo va bien, ahora estás en el valle y sus tentaciones, ay, es que se prueba como el oro la fe. El que es Dios en el monte,
Es el Dios en el valle, hace que todo obre para bien. Él es Dios en las buenas y en tus horas de pruebas. Él es Dios en el día y en la noche también. La vida es fácil cuando estás en el monte y allá en tu corazón hay tranquilidad. Pero cuando sientas que has caído en un valle, no pierdas fe, porque nunca solo estarás. El que es Dios en el monte, Él es Dios en el valle, hace que todo obre para bien. Él es el Dios en las buenas y en tus horas de prueba. Él es Dios en el día y en la noche también. Él es Dios en el día y en la noche también. Él es Dios en el día y en la noche también. Dios les bendiga, mis amados, y ánimo en el Señor. Aleluya.